Gracias por continuar con nosotros en Contacto Nocturno. El día de ayer estábamos entrevistando aquí al secretario de Planeación y Finanzas y recuerde usted que el día de ayer recibíamos un mensaje, decíamos por WhatsApp, estaban contactándonos y con mucho gusto pues invitamos ante el derecho de réplica a la licenciada, que además fue en su momento la responsable, la directora. Ayer se referían a la directora, nada más así lo decían a secas, pero se referían a usted cuando hablábamos del tema Beca Progreso, que además fue quien puso concretamente esto en el ojo del huracán, lo hizo público. Buenas noches. Así es, buenas noches, agradecerte infinitamente este espacio de réplica. Alguien me preguntaba por qué si estoy ante el tribunal promoviendo un juicio de nulidad, por qué asistir a los medios nuevamente. Y la verdad es que asistí a los medios porque justamente tenemos que promover una cultura de la denuncia y quedarnos callados ante declaraciones de funcionarios de alto nivel que son falsas, no podemos permitirlo. Y por eso el día de hoy estoy aquí. Estoy aquí porque justamente hace ya 3 años decidí presentar una denuncia contra actos de corrupción que dentro del programa de Beca Progreso se suscitaron por 3 funcionarios, uno de ellos que trabajaba justamente en Beca Progreso. En ese entonces se presentó una denuncia ante la Procuraduría y el mismo día se dio cuenta a la Contraloría, que en ese entonces justamente Vladimiro Hernández era el Contralor. Quien ayer estuvo invitado. Quien ayer estuvo invitado, secretario. Quien hoy es secretario de Planeación y Finanzas. Ayer él dijo que a mí se me requirió en 3 ocasiones información y que me negué a entregar la información y que por eso fui reorientado a otra área de adscripción, lo cual pues es completamente... Poner a disposición le llaman. Así es, lo cual es completamente falso. Aquí tengo los documentos, el día exactamente, yo presenté el 22 de septiembre del 2014 la denuncia ante la Procuraduría y ese mismo día dimos cuenta a la Contraloría. Hace 4 años ya, más. Así es. 2 días después, aquí tengo el acta de inicio de la auditoría, 2 días después la Contraloría inicia una auditoría al programa que yo atendí justamente como coordinadora y directora del programa. El mismo día 24 hicimos la primera entrega de información, el día 29 la segunda entrega de información. Aquí están los documentos donde la Contraloría recibió la información. ¿Por qué estoy hoy aquí? ¿Qué información le pedían específicamente? Me pidieron estados de cuenta, información de los expedientes, todo relacionado con la denuncia que yo presenté. Esta carpeta que ustedes ven aquí, con una cantidad de copias de cheques endosados que se presentaron en la Procuraduría, aquí está un oficio donde el mismo día 22 se le entregó al Contralor para darle cuenta para que hiciera lo conducente en el ámbito administrativo. 22, 2 días antes de iniciar. Perdón, el día 22 que presenté, ese mismo día, presento la denuncia primero en la Procuraduría y de ahí voy a la Contraloría. 2 días después inicia una auditoría, el mismo día de que inicia la auditoría se le entrega la primera información, aquí firmada por mí. El 24. El día 24, el día 29 se entrega otra segunda información, que es toda esta información que me pidieron, y posteriormente hay una infinidad de entregas de información. Solo que ayer a Vladimiro Hernández se le olvidó que cuando él era Contralor, a pesar de que yo fui quien denunció, a pesar de que yo señalé que 3 personas habían ilícitamente tomado dinero de las escuelas de educación pública, se me suspende, arbitrariamente se me saca de mi oficina se me suspende temporalmente y no se me permite entrar, y entonces hacen un acta donde se le nombra al subdirector la persona encargada para entregar la información. Él decía que el administrativo entregó la información. Recuerdo. Claro, porque ellos lo nombraron al momento de suspenderme a mí. Después... Sí, perdón, primera mentira, y esto para aclarar lo que usted señalaba como réplica, es que ayer dijo que usted se negó. No. Usted dice que eso es una mentira y aquí con los documentos avala. Así es. Tal situación, ok. 2, se dice que posteriormente el subcoordinador y el área administrativa entregó la información y efectivamente, nada más que en ese entonces yo ya estaba de regreso y toda esa información se firma por ausencia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo era la coordinadora nuevamente en funciones. Entonces, él lo firma por ausencia porque aun cuando él tenía un documento, él decía, ¿cómo voy a firmar yo si a ti ya te levantaron la suspensión? Pero más allá de eso, pues digo, no cabe duda que creo que omitió varias información que es muy importante señalar. Número 1, no puede ser que en un estado que se pretende instalar un sistema anticorrupción, la persona que denuncia no esté protegida.
No puede ser que haya una persecución del gobierno a mi persona 4 años después y que todavía diga que seguirá las investigaciones. Quiero informarle, señor secretario de Planeación y Finanzas, Vladimir Hernández, ya concluyó. Ya hay una resolución de la Contraloría donde se me sanciona a mí y a 3 funcionarios. A esos 3 funcionarios por hacer uso indebido de recursos públicos. Y a mí por omisión en el cuidado de los recursos públicos. Y yo vuelvo a preguntar una vez más, y es lo que estoy ante el tribunal revisando. Si la cuenta donde salen esos cheques, el titular es justamente el secretario de Planeación y Finanzas, hoy usted ocupa ese cargo y esa cuenta sigue vigente. Nómina especial del gobierno del Estado. Si en el 2011 yo pedí que que pudiéramos hacer esa conciliación y en el 2014, hay pruebas de ello, ustedes depositaron ese recurso que yo solicité, se regresara, porque hasta el 2014 la Secretaría de Planeación y Finanzas pudo hacer esa conciliación, ¿quién es omiso en el cuidado de los recursos públicos? Era imposible que yo, una simple coordinadora de un programa y secretaria técnica de un fideicomiso, le recuerdo, señor secretario, usted como contralor era parte del comité técnico, asistía cada trimestre a las sesiones, tenía conocimiento de cada uno de los estados financieros que se presentaban trimestralmente y del cierre de las cuentas públicas, en donde siempre se informó que la Secretaría de Planeación y Finanzas no había conciliado la cuenta y por eso no podíamos saber qué escuelas se habían cobrado y cuáles no. Y la sorpresa hubiera sido, y creo que es, que un funcionario del gobierno denuncie la corrupción dentro del gobierno. Creo que eso es lo que sorprendió a este gobierno, cuando debiera de ser, no sé si aplaudible, pero por lo menos sí respetable, que me haya atrevido, a pesar de que eso implicaba pisar algunos callos como de todos los integrantes del comité técnico. Y que arriesgar usted su trabajo, evidentemente. Evidentemente, hoy, desde noviembre del año pasado, fui suspendida justamente por la resolución de la Contraloría. Hoy estoy ante un tribunal. Ahí en esa parte dice usted que le señalan de ser omisa, es decir, que a usted se le fue, por así decirlo en palabras coloquiales, esto que estos 3 pillos hicieron, por lo que usted se está señalando. ¿Estoy bien? Así es. Y usted dice que esta omisión no solo entonces la debería incluir a usted, ¿en parte acepta que pudo haber sido usted omisa o no? No acepto que pude ser omisa porque justamente la comisión de este delito implica que quien lo comete trata de engañar. Ah, claro. Y ahora, ¿a quién usted acompaña o a quién señala de ser omiso entonces? Sí, explíqueme esa parte. Cuando digo que son omisos, es que no puede ser que yo pude detectar esto 3 años después, cuando la Secretaría de Planeación y Finanzas termina de hacer la conciliación de una cuenta, de donde salen los cheques. Por esa falta de conciliación. Por esa falta de conciliación, así es. Ya. ¿Por qué? Porque la persona que entregaba los cheques hacía documentación falsa diciendo que ese cheque había sido cancelado cuando ellos lo habían cobrado con sus identificaciones. Hemos traído entrevistas con usted, muchas. Usted está de acuerdo en Noticieros Canal 66. Recuérdeme por favor los datos porque también ya ha sido bastante tiempo. ¿Cuántos cheques, cuánto dinero estamos hablando en esta denuncia que usted me Fíjese, también curioso, ¿no? Hablando de omisiones. Cuando yo presento la denuncia, en ese entonces tenía solo 47 cheques en mi poder, que ascienden a un monto de 940,000 pesos más o menos. Cerca del millón. Cerca del millón. Fui suspendida, no pude ratificar la denuncia, si ustedes lo recuerdan. Posteriormente, cuando vuelven a reintegrar como directora, me levantan la suspensión, llegan a mí nuevamente 42 cheques que me entrega la directora de 42 endosos o copias de endosos que me entrega la directora de egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Voy a la Procuraduría, amplío la denuncia sobre esos otros 42 cheques, la Contraloría no dijo nada hasta el momento. Entonces yo simplemente digo... No ha dicho nada hasta el momento. No ha dicho nada, solo se sancionaron los 47 cheques que yo presenté al principio, nunca se tomaron en cuenta la ampliación a mi denuncia con otros 42 cheques que también fueron endosados y que asciende aproximadamente 700,000 pesos. O sea, ya estaremos hablando de 1.600.000. Así es. Yo tengo conocimiento porque además me fue notificado por la Contraloría mi sanción, así como la sanción a las 3 personas que sí hicieron un enriquecimiento ilícito con recursos públicos. Estas 3 personas se les fincó un crédito fiscal, hicieron un convenio justamente, señor secretario, ahí en su dependencia, con recaudación de rentas.
y están pagando a través de un convenio. Quiere decir que ellos aceptaron justamente haber tomado el recurso, haber engañado, haber falsificado documentos. Están pagando. Están pagando. En abonos, me imagino. Así es, yo, como no acepto y no aceptaré. ¿Por qué? Porque yo fui quien investigó, aun cuando la titularidad de la cuenta donde están los cheques no era la coordinadora de Beca Progreso, era el secretario de Planeación y Finanzas. Yo hice todas las gestiones para que el entonces secretario de Planeación y Finanzas solicitara a la institución bancaria. Antonio Valladolid. Así es, la copia de los cheques, cuando ni siquiera era el secretario cabeza de mi sector. O sea, nadie puede decir que no hicimos las gestiones al alcance, y creo que sobrepasando el alcance y las facultades que yo en su momento tenía. Yo nada más quiero reiterar, si en este estado se pretende que exista una cultura de la denuncia, si hay unas buenas intenciones y una buena ley de un sistema anticorrupción, no podemos seguir persiguiendo a través de los poderosos en el gobierno a quien denuncia. No lo voy a permitir. Yo podré y asistiré cuanto me abran espacios para aclarar, porque durante estos 4 años se les ha hecho muy fácil hacer declaraciones falsas que en perjuicio de mi persona. Yo soy una madre de familia que tengo un hijo que ve noticias y ve televisión y no tiene por qué escuchar declaraciones falsas de funcionarios públicos que debieran de conducirse con la verdad. A 4 años, ¿en qué ha cambiado su vida en ese aspecto? Porque no se refiere familia, madre, ¿en qué ha cambiado su vida a 4 años de haber hecho esta denuncia? Ha cambiado, pues definitivamente he tenido que salir mucho más a medios a aclarar mi honorabilidad o mi manera de conducirme como funcionaria pública. Durante 24 años estuve en la función pública desde que salí de la universidad, en el gobierno municipal, el gobierno federal y el gobierno del estado, y definitivamente hoy tuve que buscar otro sustento para mi familia porque fui inhabilitada, aunque bueno, ya me concedieron la suspensión provisional, el tribunal, pero sí cambia la vida, pero la verdad no cambia la perspectiva de que las cosas se pueden hacer bien y de que desde este lado que hoy estoy, no voy a permitir que se trate de dar información falsa o se trate de asustar con el poder para que no denuncie y para que me quede callada. Como yo lo decía y se lo comentaba a una persona ayer, para mí lo más fácil era ver el noticiero ayer, apagarlo y decir, estamos esperando que el tribunal resuelva ya la sentencia, ya pasaron todos los procesos de pruebas y demás, y estamos solo esperando a que dicte la sentencia. Y durante el proceso de este proceso ante el tribunal ha habido varios amparos que he tenido que interponer, y yo les digo, lo más sencillo era apagar la tele y decir, pues aquí yo ya confío en la justicia, ¿no? Y ¿Confía esperar. usted en la justicia? Quiero confiar. Quiero confiar y voy a hacer y voy a utilizar los recursos que pueda para hacer valer lo que en su momento la Contraloría no quiso escuchar. La Contraloría en su resolución dijo que fui omisa y que tardé mucho en denunciar. Tienen 4 años, señores, y todavía 47 cheques nada más son los que han sido procesos. ¿Dónde están los otros 42? Yo me tardé mucho con un nivel de directora cuando pues hay una procuraduría, el secretario de Planeación y Finanzas sigue siendo, a final de cuentas, quien maneja el recurso del Estado. Está un contralor. No puede ser que digan que me tardé mucho. Cuando la cuenta, lo vuelvo a repetir, yo no era titular. Para obtener la copia de los endosos, tuve que pedir que lo pidiera el secretario de Planeación y Finanzas, que el secretario hablara a la institución pública, que la institución bancaria aprobara entregar una copia de los endosos. O sea, no fue un proceso fácil, pero la verdad tenía mucha claridad de que si alguien había hecho un mal trabajo dentro de Beca Progreso, no iba a quedar como una omisión mía justamente. Y por eso presenté la denuncia y por eso yo lo dije muchas veces, acudí a las instancias necesarias. Hay documentos que la Contraloría, desde el momento que la persona que estaba encargada de hacer los cheques en ese entonces no quiso entregar la información, se le dio conocimiento cuando se le solicitó la información y se negó a la Contraloría Interna, es parte de la Contraloría General.
Un año antes, o sea, cuando empecé justamente y cuando ellos dijeron que me tardé, ¿quiere decir que ellos recibieron la notificación y no lo vieron importante? Yo solo quiero volver a decir, no puede ser que en este estado a quien denuncia se le persiga. No puede ser que no podamos confiar en una cultura de la denuncia, porque entonces puedes quedarte sin trabajo. Y no solo eso, a 4 años puede venir el secretario de Planeación y Finanzas a hablar de mi persona con falsedad. No puede ser. Había, por supuesto, dentro de los involucrados, y la gente no se le olvida esa parte, yo creo que ha ayudado a que no se le olvide. Quizá las propias campañas políticas han refrescado esa memoria de los mexicalenses o de los bajacalifornianos en el tema, con el apellido de la Rosa. ¿Qué concretamente tenía como responsabilidad el de ese apellido dentro de esa pues dependencia, que en un momento dado, antes de que fuera su denuncia, había un trabajo, por así decirlo, un trabajo en equipo? ¿Cuál era la responsabilidad? Así es. Jesús de la Rosa en su momento era el encargado justamente del pago con cheque a las escuelas que tenían menos de 50 alumnos o que por la distancia no tenían una sucursal bancaria a la mano donde pudieran cobrar el recurso de Beca Progreso. Él específicamente se encargaba de, a través del sistema de nóminas del gobierno del estado, dar de alta el nombre del director a quien iba a salir el cheque, ir y recoger a la Secretaría de Planeación y Finanzas los cheques que elaboraba la Dirección de Egresos, acomodarlos por municipio y entregárselos a cada uno de los jefes operativos. Una vez que el jefe operativo en su municipio tenía los cheques, se citaba a los directores para que fueran a recogerlos, se les pedía copia de la identificación y firmar una especie de nómina, o sea, el nombre de cuánto se le entregó y la firma del director. En aquellos casos en que por cambio de director o en aquellos casos en que el nombre del director tuviera algún error ortográfico, esos cheques se cancelaban, se regresaban a Jesús de la Rosa. Él hacía la relación cheques cobrados, cheques cancelados, y era el encargado de ir nuevamente a la Dirección de Egreso y entregar estas nóminas con los cheques cancelados y copia de los cheques cobrados. Esto pasaba, es un procedimiento, digamos que pues recurrente, o sea, no es que en unas fechas se entregaban, durante todo el año normal se iban entregando. Él cada trimestre tenía que entregarle a la contadora del programa justamente esta conciliación, que debo decirlo, una conciliación en Excel. ¿Por qué? Porque la cuenta bancaria, lo vuelvo a repetir, es una cuenta que el titular es el secretario de Planeación y Finanzas. No podíamos tener un estado de cuenta. De hecho, los estados de cuenta los tuvimos cuando empezamos a ver estas irregularidades y solicitamos la copia de los estados de cuenta, que por cierto, también se tardaron bastante en entregarnos. ¿Por qué? Porque es la nómina especial del gobierno del estado. ¿Qué es la nómina especial? Pues así se llama esa partida, es una partida donde salen cheques no solo de Beca Progreso, sino de una infinidad de apoyos y de ayudas sociales. Entonces, efectivamente, poder tener un estado de cuenta de un mes de esta cuenta bancaria, pues son muchas hojas. ¿A cuánto asciende esa partida? No sabría decirte, desconozco cuánto dinero se maneja en esa cuenta, porque de hecho, cuando nosotros solicitamos los estados de cuenta, se nos entregó únicamente las hojas donde venían los cheques cobrados de Beca Progreso. Lógicamente nunca se nos entregó todo el estado de cuenta del mes, porque además, pues, para efectos del programa no era necesario. Muy bien, voy a hacer una pausa, tengo más información, ahorita seguimos con la entrevista, por supuesto, los teléfonos usted los conoce bastante bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Contacto Nocturno. Claro que seguíamos la charla durante los comerciales y yo quisiera retomar un poco esa parte. Esto que me ha presentado y esta denuncia y estas consecuencias, todo tiene que ver con Contraloría, me decía usted. De hecho, la denuncia se presenta primero ante la Procuraduría por la posible comisión de un delito y después se da cuenta a la Contraloría porque quienes cometieron este posible delito eran servidores públicos y también pudieron haber cometido, como en su momento ya lo resolvió la Contraloría, una falta administrativa. De hecho, ha sido sancionado, o sea, mi suspensión y mi inhabilitación. Eso es falta administrativa. Eso es una falta administrativa, al igual
que el crédito fiscal que se le fincó a las 3 personas es una sanción a una falta administrativa. Hay que decirlo para que todo el mundo lo entienda. El crédito fiscal es paguen lo que se llevaron. Así es. ¿Es así? Sí, aunque en algunas ocasiones, por ejemplo, en mi caso, a diferencia del caso de las otras 2 personas que tuvieron un enriquecimiento ilícito, a mí no solo se me pide reintegrar el total de lo que ellos se llevaron, adicional se me pone una multa. A ellos solo se les pide reintegrar la parte proporcional que cada uno de ellos. Es decir, dividieron tomó. entre ellos 3 el monto que falta, así es, por así decirlo, ¿sí? Así es. Lo dividieron entre 3, los 900 y tantos. Así es. Entre 3 y lo van pagando en abonos. Así es. Dentro de ellos, el que menciona de la Rosa y otros 2. Así es. Pero a usted le cobran esa misma cantidad junta. Así es. Multiplicada por 3. Esa cantidad se me pide restituir, y además se me impone una multa por 1.900.000 pesos adicional a la restitución de los 900, aun cuando la propia Contraloría en la propia resolución del procedimiento que se lleva, el procedimiento administrativo que se lleva ante la Contraloría, dice que yo no tuve ningún enriquecimiento ilícito de ese dinero. O sea, por el enriquecimiento ilícito de estos 3, a usted le están cobrando el triple que a los que se enriquecieron. Es donde usted dice, o la lógica que a usted la hacen llevar, que el que denuncia le va peor. Así o sea, es. El mensaje es, mira, si denuncias, no nomás vas a pagar lo que los corruptos se roban, que en este caso hay 3 pagando en abonos, sino vas a pagar el triple. Ese es el señalamiento que usted hace. Eso es lo que yo señalo, eso es lo que yo digo, que no podemos tener miedo, y que yo sé que es difícil que cualquier funcionario que a estas alturas tenga conocimiento de un acto ilícito, después de ver mi experiencia, seguramente nadie se atreverá a ir y presentar una denuncia, y más de alguno se hará de la vista gorda. Pero si queremos tener efectivamente un buen sistema anticorrupción, tenemos que primero poder darle la seguridad al denunciante. Ahora, esto de Contraloría, por eso preguntaba las 2 rutas, de Contraloría ya concluyó, o sea, se investigó y ya se les amonestó. A los otros 3 que se llevaron la lana, les inhabilitaron igual que a usted, les están cobrando 1/3 a cada uno de ellos. A usted le quieren cobrar 3 veces. Contraloría terminó, pero ¿y la parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado? Porque en repetidas ocasiones ha dicho el subprocurador que ya merito y que ya mero y que ya va a pasar. Esa consecuencia ya es ante su denuncia, y esa consecuencia es penal por un delito. Sí, yo presenté una denuncia por la posible comisión de un delito penal. Enriquecimiento ilícito. Así es, y durante mucho, pues durante este tiempo, estos 4 años, efectivamente yo también he escuchado al subprocurador, a la propia procuradora decir que se está por resolver, que era una cuestión que por justamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía que enviar la información para corroborar que lo que nos dio la institución bancaria directamente al secretario de Planeación y Finanzas, eso quiero recordarlo, a mí no se me entregó. A mí me lo hace llegar el secretario de Planeación y Finanzas por aquello de que hubiera alguna duda de que yo hubiera podido modificar esto, ¿no? Me hace llegar porque a quien le entregan esta información a la institución bancaria es el secretario de Planeación y Finanzas. Entonces, esto, pues, decirles, no sé cuál sea en qué vaya ese procedimiento, porque yo fui suspendida, yo tenía cita para ir a ratificar la denuncia que yo presenté y me fue impedido ratificar la denuncia. Presenté la denuncia coordinadora del programa de Beca Progreso. Al yo ir a quererla ratificar, ya no era coordinadora, ya había sido. Una vez que a mí se me reinstala, voy y ratifico la denuncia, cuando dejo de ser, cuando me suspenden definitivamente, pues ya no tengo acceso a ese expediente. Yo nomás quisiera... la bloquearon, también, por así decirlo, ante esa y yo quisiera también aclararle al secretario de Planeación y Finanzas que ayer comentaba que a mí no me habían despedido, me habían reinstalado o puesto a disposición. Yo sí quiero recordarle e informarle, porque tal vez no lo tenga el conocimiento, que el subsecretario de Administración, Armando Carrasco, de la Secretaría de Educación, habló, me pidieron presentar mi renuncia. Y el motivo, señor secretario, no fue ser omisa en los documentos o por obstruir la información, que era porque el fideicomiso se iba a disolver porque ya no había recursos del gobierno del estado para entregar a las escuelas, y que el esquema iba a ser un esquema diferente, que iba a estar a cargo
de la Dirección de Normativa de Inversión, que entiendo es el programa que hoy existe de mantenimiento a las escuelas, que es con recursos de Desaparecieron Beca Progreso. Así es. Quiero recordarles que ese día justamente se me pidió de coordinadora hacer la solicitud a la institución bancaria disolución del fideicomiso. Siempre lo he dicho, somos funcionarios públicos y el día que uno le piden la renuncia, la presenta. Yo no iba a ser, si la persona o el titular, en este caso de la Secretaría de Educación o en su momento el gobierno del Estado consideraba que ya no era útil en la administración pública, el momento que me la pidieron, en ese momento hice mi renuncia y se la presenté. Curiosamente, nunca esperé que la resolución de la Contraloría fuera a dar este vuelco de que en lugar de yo denuncié, yo presenté toda la información durante un año que estuvo funcionarios de la Contraloría en la oficina, les tuvimos que habilitar un área para que pudieran entrar, darles un código del sistema. Nosotros, en Beca Progreso en ese entonces se tenía un sistema informático de la comprobación de las escuelas, se les abrió un usuario para que ni siquiera tuvieran que pedirnos la información, en el momento que ellos quisieran, pudieran acceder y tomar la información que quisieran. Y sí, efectivamente, señor secretario, no me reubicaron a otra área, me pidieron mi renuncia. Digo, nada más por si tenía usted la duda. Muy bien. ¿Confía usted en la parte, la Contraloría ya me dice ya hay consecuencias, pero en la parte de la Procuraduría y de las últimas consecuencias que deberían existir en el caso de que, bueno, como se habla, si ya están abonando, pues entonces sí hablan de que se llevaron el dinero o de alguna manera son responsables de ello? Yo sinceramente quiero decir dos cosas. La Procuraduría, yo supongo que está integrando un expediente que no va a haber nada, porque pues ya después de 4 años y que siempre se ha reiterado que estamos a punto, yo supongo que están integrando un expediente, pues con ningún detalle se les va a pasar. Y por otra parte, yo quiero confiar también en que el Tribunal Contencioso Administrativo, aun cuando que es autónomo, aun cuando dependa de los recursos de presupuesto, pero es un tribunal autónomo, pues se conduzca como tal, ¿no? Y que a pesar de que durante un año que he estado en este proceso ante el tribunal, pues que este tipo de declaraciones no influya en su momento en quienes tomarán la decisión de saber si fue misa o no fue misa. Muy bien, ¿algo que quiera agregar? Únicamente agregar, basta ya de infundir miedo para que las personas no denuncien la corrupción. Si queremos que efectivamente se acabe la corrupción, debe haber un mínimo de seguridad de que si tú denuncias, no te pasará lo que me pasó a mí. No tendrás una persecución del gobierno hacia tu persona. Gracias. Al contrario. Licenciada Lucía, por estar Muchas gracias. aquí, por pedir el derecho de réplica, porque como usted bien dice, pudo quizá apagar la tele y no ver, pero quiso hablar y le agradecemos mucho la confianza y que esté aquí y sepa, las puertas están abiertas siempre. Yo lo sé y la verdad lo agradezco durante este proceso. Los medios de comunicación, en especial el Canal 66, siempre ha sido un espacio donde me han permitido dar mi punto de vista y mi versión de los hechos. Siempre estará abierto. Agradezco. Gracias. Hago una pausa, tengo más información al regresar.